En el 2050, uno de cada 5 personas en todo el mundo serán adultas mayores. La esperanza de vida, un indicador clave para todos los países de Latinoamérica y del mundo, será aproximadamente de 77 años para entonces. Soy José Lugaro, director de Sativa Care, primera clínica de cannabis medicinal en México. Te doy la bienvenida a este webinar Cannabis Medicinal y las personas adultas mayores. El siglo XX y la primera parte del actual siglo XXI ha sido marcado por importantes avances en la salud, que han permitido a más personas vivir en mejores condiciones de vida, acceso a agua potable, antibióticos, reducción en la mortalidad infantil y, más recientemente, el acceso a Internet. Sin embargo, estos avances importantes para la salud global no han ocurrido de forma equitativa. Países en Latinoamérica se han enfrentado a retos que sin duda continuarán delimitando las políticas públicas de salud, debido principalmente al aumento en las desigualdades. Además, este siglo es muy importante para la historia de la humanidad porque nos empezamos a enfrentar al problema existencial más importante de nuestra especie, el cambio climático. Estos años y estos cambios en el planeta se están empezando a notar mediante diferentes mecanismos, como la falta de agua. ¿Por qué es importante para nuestro tema de hoy? La evidencia científica indica, sin controversia alguna, que el cambio climático ocasiona mayores alergias, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, nutricionales, emocionales, y que factores como la migración y el aumento de virus y epidemias, como la que vivimos actualmente, afectan a más personas. Personas con diabetes, personas con trastornos emocionales, enfermedades crónicas, enfermedades del sistema inmunológico, obesidad, sobrepeso y también falta de acceso a agua potable, que sigue ocurriendo en este siglo XXI también. Déjanos sus comentarios y preguntas en la parte inferior de tu pantalla y te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nuevo material que estaremos publicando. Hoy me acompaña el doctor José de Jesús Valencia, médico gerontólogo originario de Guadalajara, muy querido en todo México y en Latinoamérica, porque ha dedicado su carrera profesional, que se extiende a más de 40 años, a la atención a las personas adultas mayores. Es autor, además, conferencista, disruptor en temas de salud y un buen amigo. Te doy la bienvenida, doctor. Es un honor por primera vez contar con tu participación en este espacio. Caray, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor estar contigo. Y adelante, estoy a la orden. Quise empezar la discusión con un tema complejo como el del cambio climático para ayudarnos a comprender, doctor, que independientemente de los retos a los que nos enfrentamos en casa, en nuestras familias, estos retos solo van a aumentar conforme pasen los siguientes años y las siguientes décadas. Entonces quería empezar sorprendiéndote un poco, saliéndome de tema y preguntándote algo que me llamó mucho la atención y que quería preguntarte para abrir esta discusión. ¿Qué diferencia has notado de cuando atendías a personas adultas mayores al inicio de tu carrera profesional, doctor? ¿Y cómo esto ha cambiado más recientemente? ¿Qué diferencias notas en esos primeros años y cómo es diferente en estos últimos años de tu carrera profesional, doctor? Cambios en ellos, sus cambios en mí. En los dos ha sucedido, déjame decírtelo así. Yo empecé en 1978 en Guadalajara, iniciando con un centro geriátrico, donde, pues, que era, es una historia muy larga, muy interesante. Me di cuenta, yo ejercía una carrera, una profesión de tipo quirúrgica. Sin embargo, como requería de ingresos adicionales, se me ocurrió poner es un centro geriátrico. Conocíamos entonces poner un asilo. ¿No? Sí, cosa de 6 meses se llenó. Se llenó, encontré primero una persona, una chica con de 80 y algo años, 82 años, suiza, Margaret Scharf, con Alzheimer's. Yo no sabía ni gota de lo que es Alzheimer's. Y su comportamiento me parecía un tanto interesante, me puse a estudiar naturalmente. De ahí en adelante, en 6 meses se llenó el lugar y me di cuenta de la necesidad que tiene nuestro país y la realidad del mundo de tener un programa de asistencia a las personas que tienen esta situación, ya sea padecimientos
relacionados con neurodegeneración, con enfermedades neurodegenerativas, también cáncer, también algunas cosas que se le atribuyen a la edad. Quiero mencionar que la vejez no es una enfermedad como se estuvo señalando en meses anteriores. Sin embargo, sí hay una situación de fragilidad en la cual pueden agregarse también situaciones de salud que conducen a predisposición y a que el desarrollo de padecimientos de ese tipo. Pero yo entonces veía que la edad promedio era 72, 73 años, la expectativa de vida, pero la calidad de vida era absolutamente diferente a la actual. Ahora andamos sobre los 77 años. Y hay personas que he conocido que tienen 99 años y están trabajando. Está cambiando mucho porque cada vez creo que somos más los disruptivos, los más rebeldes que estamos buscando ofrecer a una población que está envejeciente, que está en un proceso de envejecimiento, alternativas para que una vez que las realicen de temprana edad puedan tener una vejez de calidad. Es lo que por ahí está en un libro que tú tienes en tus manos. Es decir, gerontoprofilaxis. Pero no puede existir una gerontoprofilaxis sin romper con los paradigmas existentes y la carga cultural aquella que existe desde generaciones en la que la vejez es causal de 1000 enfermedades. No lo es, naturalmente. Sin embargo, todavía existe eso. Ahora están más abiertas las personas de mayor edad a decir, soy vigente, soy activo, soy proactivo, soy interactivo. Sin embargo, los padecimientos aún están ahí. Y cuando hay grupos sociales a los que asisto de personas mayores, están hablando de, ¿tú qué tomas para la próstata? ¿Tú qué tomas para la hipertensión? ¿Quién es tu cardiólogo? ¿Cómo haces esto? Es decir, no socializan, hablan y enriquecen elementos que me parecen a mí muy negativos que están relacionados con una salud que deja mucho que desear. Entonces, sí hay cambios definitivamente. Sin embargo, creo que tenemos que ofrecer nosotros, los profesionales de la salud, alternativas que mejoren efectivamente la calidad de vida. Es una frase que se utiliza mucho, sin embargo, no veo que sea realidad porque falta mucho por difundir. Valga esta conversación, en la cual agradezco mucho, Tocayo, Pepe, que esta oportunidad de estar sembrando en los profesionales de la salud inquietudes, porque si nosotros no establecemos cambio en esta forma de atender a nuestros pacientes, algo va a faltar en el futuro. No sé si te estoy respondiendo más precisamente Sí, tu doctor, pregunta. en tu libro donde hablas justamente de este tema que se llama, para quienes nos acompañan, se llama Mi vejez, un menú que yo debo elegir. Les invito a que lo adquieran en su librería favorita. Y en este libro, doctor, hablas hablas sobre muchos temas sobre los cuales yo quiero tocar un par de ellos porque son pertinentes a la conversación de hoy. Pero tú hablas de que muchas veces las personas confían a ciegas en ocasiones en factores externos y hablas de algo que Sí. creo que me llama mucho la atención, que quiero tocar aquí, traer aquí sobre la mesa, que tiene que ver mucho con tu trabajo de décadas. La idea de que no confiamos mucho en la capacidad inherente del ser humano de sanar. ¿Tú consideras que el ser humano es capaz de sanar por su propia cuenta, doctor? Mi respuesta es un absoluto y contundentemente sí, sí. Hemos cedido ¿qué diré? Ese trabajo, esa responsabilidad, más bien lo voy a decir así, esa responsabilidad a fármacos, a médicos, a profesionales de la salud, aun cuando somos portadores de un sanador, digámosle así, interno. Pero sí, así es. Esta serie de problemas se manifiesta, ¿no? También lo has mencionado en conferencias. Les invito también a que sigan el trabajo del doctor, que se extiende a diferentes frentes en el área de la salud. Pero específicamente en los retos a los que nos enfrentamos en la atención a las personas adultas mayores, tú hablas también de una cascada de problemas, que la enfermedad no llega de manera repentina, doctor. Entonces quería también preguntarte un poco cómo es que las personas, nuestros familiares, quizás sí están algunos profesionales de la salud conectados aquí, tengan algunos pacientes
si tienen algún familiar en casa que tenga una o varias enfermedades o que estén tomando muchos medicamentos, como llega a pasar. Eh, Tú hablas mucho de esta cascada de problemas y que no es repentina, doctor. Entonces, ¿cómo es este proceso? Cuéntanos un poco de cómo se va desarrollando este proceso a lo largo de nuestra vida, que evidentemente ya a la hora de que ya estamos viejitos, como cariñosamente les llamas, eh, cae ya en una serie de problemáticas que ya tiene mucha complejidad a la hora de resolverlo, ¿no? Hay una teoría que hablan un par de médicos, una triada, los tres caballeros le dicen, doctor Bruce Lipton, el doctor Greg Braden y Joe Dispenza. Dicen ellos que existe algo que llaman la teoría del campo, Mm. que existe emocionalmente en el cuerpo de cada ser humano un elemento que facilita el crecimiento de una patología o el crecimiento de una infección cuando llega una bacteria, virus, etcétera, hongo. Eso se llama la teoría del campo, pero ese campo existe solamente cuando el individuo está emocionalmente, voy a decirlo así, emocionalmente frágil. Yo no considero, no creo a lo largo de mucho tiempo que he estado, de mi vida, más de la mitad de mi vida, he estado trabajando en esto y entiendo que siempre existe un factor emocional predisponente para una patología real actual. Sin embargo, en lugar de atender factores internos que nos conduzcan a bloquear ese campo del que hablaba hace un momento, a evitar que ese blanco exista, este campo exista, acudimos a factores externos y se generan situaciones como, ok, está bien, los profesionales, los médicos buscamos a toda costa combatir el padecimiento, los síntomas que tienen, sin embargo, hay algunas cosas de las cuales no tenemos ni siquiera la menor duda de lo que producen. Hablamos mucho de Alzheimer, pero no sabemos qué la causa. Hablamos mucho de muchas enfermedades neurodegenerativas. Hablamos, escuchamos, leemos, estudiamos, sin embargo, no llegamos a una conclusión precisa. Cuando empiezo yo a dejar en la superficie de los pensamientos de mis pacientes el concepto de que tenemos un elemento autosanador y hay otros que son reales, no solamente la emoción, el aspecto emocional, pero haciendo conjunto, haciendo un vínculo, podemos llegar a lo que llamamos homeostasis, equilibrio, salud. Entonces es parte de la que yo he estado insistiendo a lo largo de mi vida, de esta parte, especialmente ahora con los favores que nos ha proporcionado la pandemia, conectándonos a muchos lugares, a muchos países. Y a la vez me doy cuenta, por un lado me estoy dando cuenta de todos los factores que determinan esos padecimientos y que son los mismos. Y por otro lado, también por el otro lado, que existen factores que no son necesariamente farmacéuticos, que pueden llevarnos a un bienestar insospechado, increíble, extraordinario. Es muy interesante que te has ido dando cuenta también. Exploráramos un poco este tema de las posibles alternativas y cómo entra el estudio de lo que hoy conocemos como el sistema endocannabinoide dentro de Ajá. esta nueva forma de ver al ser humano y cómo es nuestra relación con nuestro bienestar, con nuestra sanación. Pero antes de eso, doctor, yo quería continuar explorando un poco porque, ok, entendemos que el ser humano puede tener la capacidad de tener cierta visibilidad de algunas cosas, ¿no? Tú en tus conversaciones también hablas mucho de la forma en la que la introspección a través de la meditación nos puede ayudar y de la parte emocional y también platicas mucho sobre la parte de la alimentación dentro de elementos claves como para recuperar la salud. Pero honestamente, doctor, muchas veces para las personas adultas mayores y seguramente si hay alguien aquí acompañándonos, pues se dice más fácil de cómo se vive, ¿no? Entonces quería que compartieras con la audiencia que nos acompaña hoy acerca un poco de cómo es este proceso, así como venga, doctor, difícil, arduo, áspero, de desde que me dan un diagnóstico desfavorable, por ejemplo, de cáncer, o tengo 20 años con artritis, o tengo una enfermedad y no estoy encontrando una mejoría. eh, He visto a un médico, a dos médicos, a tres médicos, ya hasta estoy viendo otro tipo de opciones. ¿Cómo es esa conversación? ¿Cómo inicia esa conversación cuando ya una persona, doctor,
está tomando 5 o 6 diferentes medicamentos. Mira, bueno, creo que debo mencionar esto. Yo soy médico gerontólogo, no geriatra, gerontólogo. Soy médico de enfermos terminales. El concepto extranjero es medicina hospice. Entonces me permite explorar porque parte del trato que hoy llevo con un paciente, siempre he dicho que es preferible decirle aliado o a decirle maestro. De ellos he aprendido mucho, pero sigamos con la palabra paciente para no tener confusiones. Desde el momento en que está frente al médico, un escritorio enorme, déjame decirlo tal como lo veo, el doctor desde luego impecablemente vestido, ¿verdad? Y con un rostro adusto, le dice, siento decirle que usted tiene un problema muy delicado. La facultad no nos enseña a dar malas noticias, a veces ni siquiera aceptar que tuvimos algún error. La madurez y la vida nos lo da. Y nuestros mismos maestros nos ayudan a ello. Pero tengo yo que decirle que usted tiene un cáncer y pues en la medida que se atienda puede prolongar su vida 6, 7, 8, quizá un año. Cuando yo lo visualizo, me pongo en los zapatos de la persona que está recibiendo esto. Entonces acude a su pasado, acude el paciente a su pasado y escucha de nuevo o reescucha, valga la palabra, que fulano de tal, mi amigo tan querido, murió de cáncer, como una próstata inflamada, fue el cáncer, tuvo metástasis a huesos y murió presa de terribles dolores. Entonces empieza desde ese momento a crear una cosa que le llamamos forma mental en el campo de la medicina funcional que manejo y de la medicina regenerativa también. Se empieza a hacer una forma mental que es muy difícil de contravenir, de evitar, y está diciendo, caray, cáncer, guión, dolor, guión, muerte, guión, compromiso del resto de mi familia, guión, mala calidad de vida, pésima calidad de muerte. Cuando me advierto eso, quisiera decirles, quisiera como que cambiar el chip, cambiarles, modificar un poquito ese proceso para decirle, momento, hay opciones que pueden ser quizá medicinas alternativas, pero ¿qué tal lo que tú tienes dentro? ¿Qué tal aquello con lo que tú naciste? Creo que en este momento estoy yéndome pues muy a las endorfinas. Las endorfinas, cuando yo conocía más de las endorfinas, caray, son parientes de la morfina. Caray, son. Y luego después tenemos nosotros receptores dentro. Sin meternos en aspectos del orden solamente emocional, psicológico, están dentro de nosotros. Entonces quisiera, como decía, cambiarles el chivo, hacerles pensar, hey, perdón, quiero llamar su atención a esta nueva alternativa y a darse cuenta que confiando en ciertos procedimientos, ustedes pueden mejorar su calidad de vida infinitamente e igualmente su calidad y su dignidad a la hora de morir. Doctor, ese camino resulta muy, muy, muy complejo, ¿no? También, Sí. también nos has enseñado bastante acerca de posibles causas de la dificultad de atender la enfermedad crónica, ¿no? Que muchas veces las personas pues se van alejando incluso, que es parte de la razón incluso de por qué existe Sativa Care, incluso es parte, en parte, gracias a una creciente desconexión entre algunas personas que viven con dolor o con una enfermedad potencialmente mortal y sus médicos, quienes deberían de ser los encargados, ¿no? Pero también hay otra variable por ahí enfrente, ¿no? La sociedad, la familia, ¿no? A veces lo hemos conversado en privado, doctor, y también nosotros en diferentes eventos previamente. Muchas de las personas que se acercan a nosotros también pues sufren de diferentes situaciones en casa, empezando por ejemplo por la discriminación por edad, que también es un tema que tocas mucho en tus enseñanzas. No les escuchamos, no les respetamos, hay falta de compasión.
Hay mucho desgaste también en familia, doctor. Entonces, ¿por qué no me comentes un poco acerca de cómo ayudas a tus maestros, pacientes, a Pacientes. navegar estos retos, estas problemáticas a las que también se enfrentan, que no tienen tanto que ver con la enfermedad tampoco? Te agradezco la oportunidad, te la agradezco infinitamente porque me permite compartir aquello que me ha dado un resultado más allá de lo que me figuraba. Mm. Así te digo, gracias. A cada persona, cuando llega, la mayoría de las ocasiones, el 98% son visitas domiciliares. Yo veo pacientes mayores y a veces mayores y terminales. Hago visitas domiciliarias y eso me permite darme cuenta de su entorno, de todo el ambiente en el cual viven, de lo que tienen, el escritorio, su televisión, dónde están sus medicamentos, cómo está vestido, si está en la cama o no, si es activo o no. Y hago algo que recomiendo mucho, que recomiendo de todo corazón a todos los profesionales que en este momento nos están acompañando. Una historia personal, independientemente de la historia clínica, la ficha clínica, su historia clínica, hago una historia personal para irme a su pasado, porque le pregunto siempre, a ver, dígame qué evento en su pasado fue definitivo para que usted hiciera algún cambio en su existencia. Y empiezan a hablar a veces de pérdidas, a veces empiezan a hablar de cosas. Pérdida puede ser cambio de casa, sencillamente, la pérdida del celular, la pérdida de un ser querido, de una mascota. Y nosotros no tenemos a veces la conciencia de cuánto afectan este tipo de pérdidas a las personas y se quedan ahí en el pasado. Se ha comprobado, lo ha comprobado un doctor Brian Weiss con su terapia de regresión, cómo es posible que lo que sucede en el pasado tiene repercusión en el presente y cómo situaciones de todo tipo, muchos tipos, van generando padecimientos, enfermedades en el momento presente. Entonces, cuando veo al paciente, empiezo a ver al ser humano que tiene necesidades específicas y desconociendo en qué momento fueron plantadas en su vida, en su pasado, empiezo a hacer ese análisis. Le pregunto qué música tocaban desde cuando estaban pequeños, cuál fue la música con la que bailaron, qué recuerdos eran relacionados con la alimentación, con su alimentación, con sus amigos, con sus maestros, con sus compañeros. Y poco a poco va dando una forma, me da una forma muy importante de tratar ese ser humano con esas necesidades específicas que han crecido con el paso del tiempo y con la falta de atención a ese elemento en su pasado que detonó el padecimiento actual. Algo muy preciso. Atendimos a una chica, 21 años tenía ella con un cáncer de hígado. Bueno, esto es muy profundo y quizá los ponga, pero bien, el hecho es que ella tuvo una situación en su pasado. Recibió una patada de caballo en la barriga. El caballo le pateó la barriga, no hígado, no le causó nada, sino pues un la sofocó y la tuvo ahí. Sin embargo, ella estuvo alimentando el que solo esos caballos, les va a dar risa esto. Hay un dicho entre los charros, sobre todo aquí con los que conozco en Guadalajara, es patria, mujer y caballo. Me parece medio curioso, patria, mujer y caballo, como ponerlos en la misma línea, pero en fin, que era lo normal que eso sucediera, que su pareja, su esposo, siendo charro y tomando mucho y viviendo en esto, pudiera tener ese tipo de desentendimiento de la esposa. La golpeó, estuvo ahí en cama, le estuvieron poniendo fomentitos y ya, eso estaba muy chiquilla. Cuando ya que las conocimos, se le hizo una terapia de regresión y nos encontramos eso porque ya tenía cáncer, era el diagnóstico de cáncer de hígado. Me parecía que a esa edad lo tenía, por cuestión de estadísticas, pues no es tan frecuente. Sin embargo, tan pronto acudimos a ese momento de su pasado y se empezaron a reestructurar los conceptos que tenía en ese momento, poco a poco empezó a mejorar. Sí, recibió quimioterapia, sí, pero mucho menor de la que se le había indicado. Recibió también sueroterapia, muchos antioxidantes intravenosos y ahorita está, 40 años tiene, perdón, sí, se casó cercanos a los 40 años, ya tiene 2 bebés y desapareció su cáncer.
Quiero decir siempre, sí, nuestras enfermedades tienen un componente emocional. Está atorado en el pasado. Debemos hacer una historia personal. Les invito fuertemente a que hagan una historia personal aparte de lo típico médico para que encuentren el origen de la situación nosológica actual y nos puede llevar a situaciones de éxito. Nada más esto exige una mente más abierta, exige que tengamos nosotros eh, que cambiemos, que establezcamos cambios. A veces me da un poco pena decir esto tan frontalmente, pero creo que la entrevista lo justifica. Si el profesional de la salud, específicamente el médico, no hace cambios, no es un poco más abierto para los cambios que exige el paciente o sus pacientes, creo que se va a quedar estacionado. No sé si soy muy agresivo con esto, pero lo siento desde el fondo de mi corazón. Es totalmente válido, doctor. Comparto tu impresión. Es muy importante para nosotros también, a título personal, comparto con ustedes, si les sirve de algo, que en los años que hemos visto, no se comparan con todos los años que ha observado el doctor, pero notamos que muchas de las personas que se acercan a cannabis medicinal han sido, desde mi apreciación, abandonadas por el sector salud. Y no es culpa de una persona en específico o de un conjunto de políticas públicas en específico, sino más bien es un problema sistémico, que la enfermedad crónica es malentendida desde su concepto, desde la propia definición de las enfermedades crónicas y obviamente también en la forma de atenderlas, porque hemos venido acarreando la misma forma en la que llevamos fármacos a las manos de pacientes. Así es. Que nos permitieron erradicar muchas enfermedades agudas, muchos virus, muchas bacterias hace muchos años, pero no le hemos dado una manita de gato a estos procesos. Y yo creo que en este siglo, doctor, debería de ocurrir este cambio más radical en la forma de atender la enfermedad crónica. Muchas personas, vamos a pasar directo al tema que nos compete, si te parece. Muchas personas, doctor, quiero más bien, en vez de dirigir la discusión, más bien preguntarte de forma muy abierta, sin eh, intencionar la pregunta de ninguna manera. ¿Qué has observado en las personas que en tu consulta han utilizado cannabinoides en su salud, doctor? Cambios extraordinarios. No puedo decir otra cosa sino frontalmente cambios extraordinarios. Yo estoy practicando medicina regenerativa desde hace 7 años y hace 5 años, 6 años empecé a conocer más cannabinoides en San Miguel de Allende, donde estuve residiendo 15 años. Sigo yendo y viniendo, pero por ahí alguien me dijo, deberías utilizar esto, deberías el CBD, es una maravilla. Yo soy la persona, el médico más escéptico que se pueda figurar. Tan pronto me dicen CBD, cannabidiol, marihuana, droga, negativo, malo, no, 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 vamos a usar cualquier otra cosa, ¿verdad? Vamos a usar demerol, morfina. Madre mía, conforme fue pasando el tiempo me empecé a dar cuenta de lo maravilloso que opera en un profesional el colocar ahora sí un terreno fértil para que toda esa información crezca y tengamos alternativas para servir, atender mejor a aquellos que acuden a nosotros, que nos dan el privilegio de atenderlos. Entonces empecé a ver, primero me compraba ahí en San Miguel una que preparaba en frasquitos de Gerber, y se asentaba, la que revolvían con aceite de coco. Sin embargo, siempre le recomendaba que la metieran en baño María y se pusieran sus gotitas bajo la lengua, ¿verdad? Así ya que estuviera líquida. La utilizaba para, wow, una herida en la piel. Empezaba a utilizarla para todo, empecé a sentir que era una panacea. Sin embargo, tan pronto fui conociendo un poco más y después que tuve la fortuna de conocerte, conocerte y estar siendo fiel alumno de todo lo que compartías, empecé a ver y a utilizar, a prescribir, recomendar e incorporar en la medicina regenerativa el uso de los cannabinoides. Y esto
me hace sentir ahorita como que estoy cumpliendo más con la función de un real proveedor de bienestar a las personas que me llaman. Doctor, me acaban de decir que tengo cáncer, pero más que el cáncer, no me preocupa que me muera, sino me preocupa el dolor que voy a vivir. Yo tomé un curso de medicina hospice en San Diego, California, y sí nos enseñan a manejar los opioides de una manera extraordinaria. Sin embargo, a la hora de estar combinándolos, empecé a bajar opioides y a mejorar las dosis, de aumentar hasta la respuesta, ver respuesta, y encontrar que mis pacientes tenían tranquilidad, dormían mejor, el dolor era más controlable. Doctor, y si me tomo otra gotita, tómesela por la noche, póngasela bajo la lengua. Yo tengo una costumbre, un hábito que creo que es muy valioso. Yo creo, perdón, tengo la convicción de que somos energía. Entonces, antes de que nada les digo, agite entre sus manos el frasquito. Al ponerse la gota bajo la lengua, cárguela usted de toda la energía positiva que sienta y diga, esto me va a llevar a un extraordinario bienestar. Funciona, pero funciona también por el efecto intrínseco, ¿verdad? Y valga esta pedrada, estas vienen las pedradas. Yo veo que mucho médico está tratando síntomas, por favor. Bueno, si se tratan síntomas, ok, el cannabinoide es una extraordinaria herramienta alternativa. Sin embargo, no es solamente eso, sino también cuando me voy a problemas de tipo Alzheimer, Parkinson, por favor, Parkinson, yo veo cómo modifica la calidad de vida de mis pacientes. Esto ha cambiado mi concepto acerca de la medicina alopática, con todo el respeto que me mereció toda mi vida, y afirmar, debemos establecer cambios, abrir nuestros sentidos para a fin de poder comprender que somos más de lo que creemos como proveedores de bienestar y de calidad de vida. Hay una gran enseñanza en lo que nos acabas de compartir, doctor, y te lo continúo compartiendo también en privado. Me parece que a veces siento que me toca un poco también ese rol de un estudioso, un estudiante del tema y de meternos hasta la cocina. Y muchas personas que nos acompañan se han dado cuenta de que es un tema que me preocupa personalmente también, el tratar de acercar un poco de la más reciente investigación y de cómo la investigación está validando lo que acaba de decir el doctor. Lo que está observando el doctor en el mundo real está siendo validado en la investigación científica, en la literatura. Y en un contexto más general, yéndonos hacia afuera de lo que es el mundo de cannabis medicinal y de lo que está ocurriendo en ya 60 países en todo el mundo, millones de pacientes que ya tienen acceso a cannabis medicinal en todo el mundo, bueno, 60 países. Estamos observando que hay destellos, doctor, de algo que puede ser posibles alternativas, ¿no? Estamos viendo el renacer, por ejemplo, de un estudio ya más sistematizado de algunas plantas que hemos dejado de atender. Siento yo que en parte ha sido gracias al estudio de la marihuana, al estudio del THC, que si el THC es una molécula que históricamente y malamente ha sido atacada cuando es más segura que la aspirina, cuando es 20 veces más antiinflamatorio que la misma aspirina, entonces esto también está ayudando a validar otra clase de enseñanzas, ¿no? Te compartí hace poco todo un libro donde se hablaba de ensayos clínicos controlados, dobles ciegos, con curcumina, donde estamos encontrando como compuestos naturales, compuestos aromáticos, flavonoides, otro tipo de componentes que encontramos en algunas plantas, están empezando a estudiar de forma rigurosa en el contexto clínico y se les están aventando todas las pruebas que la medicina basada en evidencia requiere para validar y están pasando esas pruebas. Y eso es algo que a mí me anima demasiado en el tema de cannabis medicinal. Y para quienes son un poco más nuevas en el tema, les comparto el por qué. Porque muchas veces dicen, bueno, a ver, la marihuana a mí me dijeron que era mala. A mí me dijeron que es adictiva. Y
les quiero compartir algo que creo que no sé, creo que nunca lo hemos compartido. Desde 2019, que fue cuando abre la primera clínica en México, am, ningún paciente, cero pacientes han desarrollado un consumo problemático. Es la primera vez que comparto esto en cualquier espacio público, privado, incluso con cualquier persona que no sea alguien de nuestra organización. Y es algo que lo tengo que empezar a decir más, porque a todas y a todos nosotros nos dijeron desde niños que era dañino. Eh, hay un ejercicio que les vuelvo a invitar a que lo hagamos muy brevemente, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la verdadera razón por la cual esto es algo que creemos firmemente, cada uno de nosotros. Si pueden acompañarme en este ejercicio, piensen, por ejemplo, en una persona que utiliza, un paciente, por ejemplo, de los que nos acaba de compartir el doctor, una persona que utiliza cannabis medicinal. Quizá a su mente llega la imagen de una señora que hizo un preparado en alcohol, ¿no? O quizá están pensando en una persona que tiene cáncer y en la desesperación está utilizando altas dosis de THC. O quizá una mamá que viaja a Colombia para traer algún tipo de producto y no meterse en problemas a nuestro país para su hijo que tiene algún tipo de problema en el desarrollo, ¿no? Alguna enfermedad del desarrollo. Piensen ahora cuando yo les digo cannabis recreacional. Y esa imagen cambia radicalmente en la mente de todos nosotros. Sí. No hay excepción. Esto es el estigma que vive actualmente. Pero estamos hablando de la misma planta, es lo mismo, no hay diferencia. Cannabis medicinal, cannabis recreacional, es todo lo mismo. Y todo esto, el por qué, ahora sí, antes de continuar la conversación, es porque en los 90s, evidencia científica, nos encontramos un nuevo sistema de comunicación celular. La razón por la cual esto empieza a diversificarse en cuanto a los alcances que empiezan a encontrarse no solo en la literatura, sino como lo explica el doctor en el mundo real con las personas adultas mayores, es porque este sistema está en todo nuestro cuerpo. Está en tus órganos, está en la piel, está obviamente en el sistema nervioso central y es el sistema de comunicación celular más grande del cuerpo humano. Esta es la razón por la cual esto es un tema de interés global y desafortunadamente para algunas organizaciones no se puede, como le decía una doctora que conocí hace tiempo en Estados Unidos, no lo pueden acorralar. Esto no se puede acorralar o patentar de la misma forma que se puede patentar otro tipo de sustancias, desafortunadamente para estas organizaciones. Entonces, esta democratización que está permitiendo el acceso a múltiples personas de diferentes maneras en diferentes partes del mundo, es parte de la razón por la cual esto es disruptivo desde múltiples frentes. Y continuemos la conversación, porque yo también quería continuar ahora en cuanto a tu propio aprendizaje y cómo esto empieza a integrarse dentro de las décadas de servicio a la persona adulta mayor que pues de las que has formado parte, no solo en México, en Latinoamérica, en tu enseñanza. ¿Por qué esto tiene sentido dentro de tu práctica todos estos años después, doctor? Finalmente, sí. Sí. Voy a tomar un poquitín del tema que estabas tocando. Hace un tiempo recibí, cada año hago un evento literario, presento un evento literario y presento material literario, libros de personas mayores de edad. Es para mí uno de los conceptos más fuertes para darles validez, visibilidad, y el hecho de presentar un libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una cosa increíble para todos ellos y se motivan enormemente. Recibí una llamada de un laboratorio, no voy a mencionar su nombre, pero produce la memantina para la memoria o para problemas relacionados con Alzheimer. Me pidieron que nos viéramos en cierto lugar en Querétaro, eso fue, y me dieron una cortesía 3 noches y 4 días
en un hotel allá en Meliá, Cancún, todo pagado, todo pagado. La pasé súper bien, súper bien. Quiero ser breve, quiero hablar para... Y en la noche última fue curioso porque el Botones me llevó una corbata y un saco para que me los colocara y bajé con tenis, corbata, saco y shorts al restaurante donde estaban esperando el director internacional de ventas y el director nacional de ventas para hacerme una propuesta. Doctor, después de la cena, después que todo, me aproveché, tomé una etiqueta azul, en fin, pero después de todo esto, pues queremos hacer una propuesta, doctor. Sabemos que usted cada año presenta un libro que tiene esas características, escrito por personas mayores, ¿sí? Así es. Y queremos ofrecerle que, un regalo. ¿Qué tal si en la contraportada de ese libro coloca nuestro logotipo y el logotipo del medicamento? Por esto le vamos a dar una buena cantidad mensual. Mensual. Y bueno, y yo estoy por acá, gerontólogo disruptivo, gerontólogo, no geriatra, gerontólogo disruptivo, tratando de ofrecer alternativas de calidad y que no estén lastimando por efectos secundarios la calidad de vida de mis pacientes. Y los oigo. Y si usted hace esto, nos permite hacer esto, introducir información en el libro también le damos esta cantidad mensualmente. Y si además de eso nos permite, o usted habla de las bondades de nuestro producto en sus conferencias y nos permite poner una arañita ahí hablando de que patrocina su evento, que desde luego nosotros apoyamos económicamente, le vamos a dar tal cantidad. Me da mucha pena, me da mucha pena que cuando recibo una fotografía de Budapest, por ejemplo, de un médico geriatra, y me dice, eres un tonto. Tú deberías aprovechar las ofertas de este laboratorio, todo lo que está, para que tengas una vida como tú la has soñado, como tú la quieres. Somos muy divergentes en este punto, ¿verdad? Pero me da mucha pena que esté eh, llamándome la atención con algo en lo cual yo no tengo fe. Desde luego tengo más experiencia en eso, no soy geriatra, pero he tomado geriatría de diferentes países para fin de ofrecerle a mi paciente una respuesta a sus preguntas. Y estoy viendo cómo la industria farmacéutica está robando las capacidades y las posibilidades que tenemos para ofrecerle a un ser humano que tiene necesidades muy específicas, temores muy específicos, sea Parkinson, sea Alzheimer o su papá que ya está con problemas de memoria, solamente por dinero. Está bien, el dinero merece respeto, pero siento que lleva esto a un punto que, bueno, ya lo voy a decir así, mi situación cronológica, mi edad me permite darle un calificativo que me parece preciso. Hacer esto me parece una prostitución, un acto de prostitución. Sí, está bien, deme esa cantidad, 140, 150 mil pesos mensuales, ya me quito de todo y solamente me dedico a dar conferencias y a publicar libros y eso. Y hablando, echándole porras a un producto que realmente yo no conozco que esté funcionando adecuadamente para esto. Me apasiona esto, perdóname, Pepe. Me apasiona esto, sin embargo, no puedo quitármelo de decir y que esto sirva como una invitación a los profesionales que en este momento están atendiéndonos, que, caray, nosotros no decidimos la medicina para ganar dinero. Decidimos para curar, para ayudar, para corregir, para operar. Yo quería ser neurocirujano y quitar un tumor de 1 kilo del cerebro de un paciente y decir, wow, después de 25 días, estoy exagerando, de 25 horas de estar trabajando, sacamos finalmente esto, ¿verdad? Quería ser el mejor neurocirujano del mundo. Ahora me pongo a pensar, bueno, sí, pudiera haber venido mucho dinero, siempre que hubiera sido puntual, preciso, honesto, con humanismo, con humildad y con vocación. ¿Por qué ceder ante todo esto? Una humilde planta que masticaban por ahí pues, la cocaína en Sudamérica, la marihuana en México, está dando alternativas, está ofreciendo desde más de 4,000 años hace, está ofreciendo alternativas que ahorita no tenemos la capacidad de ofrecer en pastillitas. La aspirina, por ejemplo, nadie sabe la cantidad de personas que han muerto por sangrado de tubo digestivo porque les recomiendan aspirina y se tomaban 500 miligramos de aspirina para evitar una trombosis, pero mueren por sangrado de tubo digestivo, primero por la lesión y enseguida por alteraciones en los tipos de coagulación. Pero bien, creo que la pasión me está conduciendo a salirme de
de nuestro tema. Jálame las orejas, por favor, tocayo, y continuemos con el tema original, por favor. Este es el tema original, doctor, porque miles de millones de dólares, evidencia científica, no estoy especulando, miles de Sí, millones de dólares. Les puedo compartir el estudio. Está incidiendo directamente en el bolsillo de algunas organizaciones que han históricamente vendido, esto no lo podía yo decir en 2020 o en 2018, esto lo puedo decir hoy, no, de verdad. miles de millones de dólares. Lo especulaba, lo voy a reconocer, pero ahora ya tengo la evidencia, tengo los recibos, donde está incidiendo directamente en el bolsillo de ciertas organizaciones. Hoy se espera que hoy 4 de cada 10 personas mayores de 50 años padece o padecerá dolor crónico en el país. Estos son Sí, datos sí. públicos. Entonces, ¿qué hemos permitido como sociedad para llegar a un punto? Por eso quería empezar la discusión por donde la empecé, doctor, también, porque muchas veces las personas, si aquí se conecta alguno de nuestros pacientes o alguien que utiliza ya cannabis medicinal, seguramente no me va a dejar mentir. Muchas veces las personas que se acercan a esto, doctor, son personas, bueno, ya tienes también experiencia en este tema, pero son personas, para quienes no lo saben, que han intentado múltiples diferentes alternativas. Esto lo hemos planteado también aquí. Tienen ya algunos efectos secundarios de algunos de estos tratamientos. Y además de esto, se han alejado históricamente de sus médicas, de sus médicos. Y continuamos en estos círculos en donde no les presentamos en la forma farmacéutica que ustedes gusten, algo que realmente ofrezca algo verdadero. El cáncer, doctor, he Ajá. estudiado un poquito el cáncer, no de la misma manera que tú, pero estudiando un poco sobre la historia del cáncer me he dado cuenta, también tengo los recibos de esto, no le hemos hecho ni cosquillas al cáncer, no le hemos hecho ni cosquillas al cáncer. Desde que la atendían de manera muy barbárica hace miles de años, no hemos hecho nada diferente. ¿Qué es lo que hacemos con la quimioterapia? ¿Qué es la quimioterapia? Doctor, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ah, qué es exactamente la quimioterapia? Para quienes no sepan lo que es la quimioterapia, es veneno. He estudiado mucho sobre biología molecular para practicar la medicina que actualmente ofrezco. Y cuando ustedes no se imaginan, no, creo que sí se imaginan, cuando se estudia un poco la función de la mitocondria celular, de la humilde celulita de la cual tenemos billones en nuestro cuerpo, pero en cada una de ellas hay un elemento por ahí que se llama mitocondria. He estado, yo creo que fácilmente seis meses estudiando cuando menos un poquito acerca de todo ello. ¿Cómo es que tiene los elementos que nosotros requerimos? Tiene los receptores, tiene receptores insulínicos, tiene, bueno, la célula. Y cómo se abren y cómo cierran para que la diabetes exista o no exista, cómo permite que factores externos vayan a agredirnos y la teoría del campo que decía en un principio florezca un problema de tipo canceroso. Entonces, la típica forma de actuar que cada vez es menor, eso me agrada mucho y me hace sentir muy feliz que los médicos están cada vez más abriendo sus panoramas, sus esquemas terapéuticos y también dudando. A manera de paréntesis, quiero decir que la tercera causa de mortalidad en Occidente del mundo, en el Occidente, son los efectos secundarios de los medicamentos que toman sumados. Tercera causa de mortalidad. Cuando firma uno un certificado de defunción, entra uno la duda, si me están escuchando en este momento algunos médicos, bien, se dan cuenta de qué le pongo como causa primaria de su muerte. Y lo primero que se nos ocurre es infarto agudo del miocardio. ¿Y qué es consecuencia? Pues cardiopatía isquémica, tal vez, ¿verdad? O aterosclerosis, en fin, temas típicos. Y sabiendo que en el fondo
o sabiendo en el fondo que fue causado por un efecto secundario de la polifarmacia que está tomando nuestras personas mayores. La quimioterapia sí agrede los principios fundamentales de la célula cancerosa. Se tipifican de acuerdo a los receptores, perdón, a los marcadores de superficie, los marcadores tumorales de superficie. Se hace la investigación, se genera por ahí algo que va a contrarrestar ese efecto. Sin embargo, nos llevamos células tumorales y nos llevamos células que no tienen nada que ver con esto. Le damos una buena limpiada a todo, la persona mejora, la combinan con cirugía o con radioterapia, el problema remite, está en remisión. Créanme, cuando yo escucho ese tipo de comentario, me pongo a buscar qué otro tipo de problema tiene debido a esta quimioterapia o a la radiación o a la ausencia, no, perdón, a la generación de dependencia por parte del paciente. Cuando una persona nosotros nacimos para trascender, no para depender. Pero cuando se crea una dependencia, ya le quitamos toda la fortaleza que ese ser humano en un proceso nosológico como tal pudiera ofrecer para evitar que esa tumoración creciera o para que se presentara siquiera ese tipo de curación. Tú lo dijiste, no estamos rascando la superficie. Cada vez tenemos enfermedades con nombres marcianos, con nombres... Cuando escuché Alzheimer, y dije, ¿qué es eso? Hasta que caí que en honor de una persona que encontró una enfermedad que no supo describir 100% y que no sabe curar, le pusieron mal de Alzheimer. Entonces era mal de Alzheimer. Estoy hablando de 44 años antes. Digo, ahora que estamos frente al cáncer, en el momento que la persona recibe ese diagnóstico, está ya estableciendo un proceso de muerte, no un proceso de vida. Entonces somos responsables los profesionales de la medicina de decir, su problema es delicado y es este. Pero tenemos estas alternativas, tanto alopáticas como naturales. Y hay esto, y déjeme hablarle de esto. Por eso es que insisto, debemos establecer un cambio, empezar con nosotros y no solamente cerrarnos y estar como yo lo hacía cuando escuchaba hablar de homeopatía hace años. Homeopatía, ¿cómo es posible que el agua guarde memoria? Unas hierbitas, ¿cómo es posible que le quiten el empacho? ¿Qué es el empacho? Caray, nuestra medicina tradicional mexicana tiene más de 100,000, creo que más de 100,000 plantas curativas. El que las llegue a conocer va a curar, no a mejorar la enfermedad. Bueno, va a curar a personas que padecen de todas las enfermedades que se figuren con todos los nombres raros. Entonces, ¿por qué no mirar un poquito? Ahora, particularmente con cannabis. Cannabis a mí me hace sentir tan asertivo, no estoy tartamudeando, quiero enfatizar. Cuando una persona con fibromialgia, que no se curó, le di yo tratamiento a través de, bueno, sí, le puse células madre, le puse eso, pero le empecé a dar, tenía dolores, tardó 5 minutos de bajar de un segundo piso a donde estábamos hablando, la sala de la casa, de su casa. Llevaba en la mano una fotografía y yo decía, se va a caer, le ayudo, ¿qué hago? Cada paso, cada escalón que bajaba emitía un gritito de dolor y de eso descansó y a los, no sé, 60, 70 segundos me extendió la foto y me dijo, doctor, todo lo que quiero que usted haga es permitirme conocer a mis nietos que estaban en la fotografía y volver a mis hijos que están en Estados Unidos. Estoy hablando de estar en San Miguel de Allende. Muy bien. Le hice su historia clínica, su ficha clínica, su historia personal y le establecí un tratamiento, le ofrecí un programa de tratamiento. Estuvimos siguiéndolo, incluyendo cannabis. De las primeras que yo conocía por allá. Quizá las cosas preparaban en la cocina, quizá, pero caray, coloqué mi fe ahí. A los 6 meses, dejó de comunicarse conmigo. A los 6 meses me mandó un correo con una fotografía con sus nietos, con sus hijos y con un gracias, doctor. Nosotros te amamos. Esta es una satisfacción exquisita. Cuando quienes están escuchando pueden abrir un poco más este cierre que desde la facultad estamos esta es la medicina que funciona. No quiero demeritar, amo la medicina, amo a mis pacientes, amo a los maestros, quise decir a mis maestros, también desde luego a mis pacientes, pero cuando me decían cosas como,
Si ustedes buscan estos remedios caseros, eh, ya perdieron la oportunidad. Tuvieron siglos para poder demostrar su efectividad. La medicina que sirve es esta. Cuando ahora yo tengo muy claro que la industria farmacéutica no cura, sino que crea clientes. Así contundentemente. Entonces, ¿por qué ofrecer una alternativa que va a causar mayor daño? Va a quitar, me pregunto, ¿qué cura? ¿La fe? ¿Y por qué no cambiar, direccionar nuestra fe tanto de los profesionales como del paciente y hacer un equipo y crecer hacia algo que funciona, realmente funciona? ¿Cómo es posible que esta mujer tenga que andar consiguiendo por allá la marihuana para sentirse mejor y ya dejó la morfina? Ya dejó la morfina. ¿No saben ustedes también el negocio multibillonario que ha representado todo lo que está relacionado con, por ejemplo, la oxicodona en Estados Unidos? Es multibillones. Yo creo que es un éxito, perdón, tengo la convicción, tengo que cambiar esa frase, tengo la convicción de que todos los procesos relacionados con dolor, con enfermedades neurodegenerativas y también crónico-degenerativas, si se cambia un poco el concepto de la analgesia y se trata con algo alternativo, todo va a mejorar y vamos a ver a nuestro paciente sonriendo y vivir vivo y al llegar a la muerte, morir, pero morir vivo y no del problema que nos está refiriendo. Perdón mi El, emoción, perdóname. el discurso, doctor, se ha establecido desde los 70s, los 80s, en conferencias, en eventos, en desayunos médicos, en esos viajes a los que te refieres. Ajá. Y se han establecido hasta definiciones de casos específicos, de clases específicas de dolor, sin ningún tipo de evidencia. Se han establecido en una oficina de marketing, en una empresa farmacéutica, categorías completas de dolor. Y también tengo los recibos de estos si gustan. Y desafortunadamente, el personal de salud también es victimizado. Se Sí. los llevan de calle, doctor, porque no hay respuesta que no pase por el consultor. A final de cuentas, esa es la línea de defensa, doctor. Estamos viviendo, para quienes no están en México, un ataque hacia una línea de defensa importante para personas, por ejemplo, que no tienen la posibilidad económica de una consulta en la colonia Polanco, a través de pues los consultorios, las asesorías médicas, económicas, en las farmacias de medicamentos genéricos. Y este tipo de ataques me parece un poco esa parte de esa incapacidad generalizada desde la política pública, de entender que ya no nos estamos muriendo de tuberculosis, que ya son otros los problemas que tenemos y que algunos de estos tratamientos que hemos dejado desarrollado para ciertas condiciones me han generado efectos adversos. Tocando como paréntesis ya entrando al tema de cannabis medicinal. Hay efectos adversos, claro. Claro que hay efectos adversos. Podemos contarlos. Hay un poquito de cansancio, un poquito de somnolencia, un poquito de mareo de repente, a veces un poquito de sequedad de boca, disminución del lagrimeo, relajación muscular, ojos rojos, aumento de apetito. En ocasiones muy raras, muy raras también va a haber cambios en la presión, hay que tener cuidado con eso. Disminución de glucosa en la sangre. En ocasiones más raras hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos tomando muchos medicamentos, taquicardia y obviamente diarrea. ¿Qué otras cosas has observado de forma negativa que te podría, o qué más bien precauciones le recomendarías al personal de salud, doctor, y quizá inclusive a las familias que hacen alguna preparación en casa o que ya están utilizando cannabis, que están tomando muchos medicamentos? ¿Qué precauciones les podrías dar en 2, 3 consejos rápidos para estas personas que ya están pensando en utilizar cannabis o que ya lo están utilizando? Creo que ya vemos muchos profesionales que tenemos mucho de experiencia en esto y lo que vamos a lo que recomendaríamos sería
empecemos con dosis bajas. Empecemos con dosis bajas y con un ritmo. No hagamos cambios de un día para otro, sino que quizá de una semana o de 2 semanas en adelante. No esperemos resultados así como el medicamento que se lo ponen en la boca, ¿verdad? De los 40 minutos ya está actuando. O a la fumada, o a la brownies. No, no, no. Esto tiene un equilibrio extraordinariamente efectivo, pero empiecen ustedes por dosis bajas y esperen resultados no inmediatamente, sino pasadas las semanas, 10 días, 2 semanas, quizás hasta un mes empiezan a mejorar eso, pero tengan paciencia, porque sí va a funcionar, se los digo, sí va a funcionar. Muy bien, El... doctor. Sí, sí, Por sí. último, doctor, antes de irnos, Peter, regresando al tema con el que arrancamos, el tema del futuro, nos espera un mundo muy diferente hacia las siguientes décadas. Déjanos un poquito de tu enseñanza de años y años con las personas adultas mayores. ¿Cómo podemos, doctor, crear espacios en casa, en nuestras colonias, en el transporte, en el trabajo, y obviamente en el sistema de salud que sean más amigables para pues todas, todos mientras envejecemos? no, no te entiendo muy bien la pregunta, perdóname. Es decir, espacios públicos, espacios amigables ¿Qué, para... cómo creamos, cómo empezamos a crear soluciones para todas estas personas, doctor? Vamos a envejecer todas, todos, a todos Oh, nos va a sí. tocar. ¿Cómo le hacemos? Hay un término que desde 1998 yo estoy utilizando. Alguien dice que yo fui el creador de ello, ¿verdad? Pero no lo sé. Lo importante es que se distribuya, que es gerontoprofilaxis. La gerontoprofilaxis es muchos mecanismos para poder aprender a envejecer con calidad, pero diseñados por nosotros mismos. Y si dentro de los factores para evitar la mejor medicina es la preventiva. Pero si tenemos ciertos factores para evitar que esto vaya a conducirnos un malestar incipiente, vaya a conducirnos a una patología importante, adoptemos medicinas o alternativas de tipo preventivas. Confíen en la medicina alternativa nos está brindando cosas que nosotros conocemos muy poco. Yo siempre voy a agradecer el poder haber aprendido de ti, de ustedes, de todo esto y cerrar todo aquello, porque para mí era al principio un tanto confuso y sobre todo me asaltaba el marihuana. Es malo. Ahora digo, aférrense porque van a encontrar maravillas. De veras, una extraordinaria calidad de vida. Claro que sí, ojalá estemos aportando. Gracias por compartir, doctor, y que más personal de salud esté aportando igual a sumarse a esta, yo considero es una importante resignificación y volver a contar la historia, no solo de esta planta, pero volver a contar la historia de la medicina de una manera que sea más congruente con la persona que vive con dolor y con una enfermedad Sí. crónica. Con mucho gusto, doctor, te agradezco. Me voy a permitir compartir con todas, con todos ustedes. Hemos venido preparando una pequeña guía. Recordarán que hemos tratado de compartir material en relación a cómo accionar esto en la vida real. Y quería compartir con ustedes una pequeña guía, es muy corta, donde ustedes pueden tomar acción inmediata para ayudarles a integrar el uso de CBD, de cannabis medicinal, si es que ya lo están haciendo pueden modular o ajustar pequeños cambios para que puedan hacerlo de forma segura, independientemente del país donde estés, independientemente del tipo de producto al que tengas acceso o de si llevas algún tipo de acompañamiento médico o no. Entonces, escanea el código QR. Si estás viendo esto en YouTube, también vamos a dejar el link en la parte inferior de tu pantalla y también te puedes comunicar en cualquier parte de Latinoamérica a través de nuestro nuevo bot en WhatsApp para que pues podamos continuar este diálogo y esta conversación o si se quedaron con algunas preguntas. Te agradezco infinitamente, doctor, esta oportunidad de aprender de ti y de que compartieras un poquito de tu enseñanza con nosotros. Soy José Lugaro, director de Sativa Care. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.